El señor no fue a Acapulco, fue a la base naval. ¿No? Claro. Y las veces que ha ido a la base naval. Sí, sí. No está con el pueblo bueno, no está con los damnificados. No se ensucia los zapatos. Bueno, sus secretarias tampoco. Todas las fotos que han sacado, la gobernadora está más preocupada por cantar. Sí, yo creo que todo tiene que ver, y todo está alineado con una responsabilidad que el presidente no ha querido tomar de ejercer el poder y ejercer el gobierno y la responsabilidad. Y creo que el mejor ejemplo de eso, el ejemplo que quedará marcado para muchas personas, quizá por generaciones, es el tema de Acapulco, cómo el presidente no ha querido tomar la responsabilidad. Vamos a ver qué fue lo que dijo justo ayer, que fue a Acapulco y que dio la conferencia de prensa un mes después de la tragedia del huracán. ¿Y qué fue lo que dijo y cómo pues, tiene que ver con una cuestión de lavarse las manos enfrente de todos, en Acapulco, en sus caras, cuando él ha presumido que la gente vota por él en Acapulco? Vamos a verlo. Yo quiero primero dirigirme a todas las familias de Acapulco y de Coyuca, de Benítez, a todos. Esta reconstrucción de Coyuca, de Acapulco, en lo general, tiene como esencia el corazón de toda esta actividad, es el que podamos reconstruir los hogares. Y son más de 250,000 viviendas que necesitamos rehabilitar. Y eso no lo podríamos hacer solos desde el gobierno o con las empresas constructoras. La reconstrucción de 2.500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo. A ver, el presidente dice, bueno, vamos a la autoconstrucción en Acapulco, ¿no? Imagínate cómo debe ser el impacto de la tragedia para el presidente que, pues, lo niega hasta que tiene que ir y pararse enfrente y hacer algo al respecto, un mes después. Que en su negación ni siquiera tiene las cifras bien. No sabe ni cuál es el número. Ya parece que son 2.500 viviendas. No, 250,000. No, pero dijo 2.500. Sí. O sea, ni siquiera el número tiene bien. Y el gobierno no puede solo, dice el presidente. O sea, a lo mejor no puede solo. A lo mejor quiere implementar algo como su archienemigo Carlos Salinas con solidaridad y que entonces todos le entremos. A lo mejor. Pero en todo caso no lo dices. Y menos cuando lo que busca la gente es cuál es la respuesta de la autoridad, cuál es la responsabilidad de la autoridad. ¿Cómo pueden ayudar? No cómo no pueden ayudar, cómo no lo hacemos, cómo nos deslindamos y cómo podemos hacer que además, como lo ha venido haciendo en todas las crisis, en concreto esta de Acapulco, cómo minimizamos el problema para que esto se acabe en diciembre, porque ya dijo que en diciembre ya va a estar todo listo, quiere adelantar la convención bancaria, quiere poner el tianguis turístico. Luego la farmacieta, que ahorita vamos a hablar de eso. Cuando todo el mundo ve que esto va a tardar años y que no hay ni siquiera la sensibilidad de que no estamos hablando de gente que está sentada viendo cómo se rearma un Lego. Estamos hablando de las vidas de miles de personas que hoy no tienen agua, que no tienen comida, que van a tardar mucho tiempo en volver a llevar una vida relativamente normal de escuela, de trabajo, de ingreso, el turismo, en fin. Creo que no hay ni siquiera un plan
no hay una idea, no hay cómo ejercer el gobierno, y el presidente aquí lo exhibe y se exhibe él mismo incapaz. Y ese es el gran problema de todo esto, ¿no? Cuando ves que un presidente no tiene idea de ver cómo se reconstruyen 250,000 hogares, que por lo menos es lo que el censo de la Secretaría del Bienestar estableció, datos de él, ¿no? O sea, no datos de nosotros, datos de él, de sus oficinas, reconfirmas varias cosas, Luis. La primera cosa que reconfirmas son las afirmaciones que el presidente ha venido señalando desde el inicio de su gobierno. 90% capacidad, de lealtad y 10% capacidad. En principio, ¿te acuerdas de esas frases de ¿y para qué sirven los ingenieros? Ni que fuera tan difícil hacer hoyos para extraer petróleo, ni que ¿para qué sirven los ingenieros? Ni que fuera tan difícil hacer caminos. Y entonces así empezó un programa para reconstruir, por ejemplo, caminos en Oaxaca o hacer puentes en algunos otros lugares como Tabasco, en donde la falta de expertise de esos ingenieros o especialistas, porque son cientos de especialistas que están alrededor de eso. No es que no haya, que hay, pero el presidente no los quiere. La falta me refiero a la falta en el gobierno, no en el país. La falta en el gobierno, pues lo que ocasiona es que se caigan los puentes, que las carreteras no sirvan, porque no es acomodar piedritas, ¿no? O sea, hay todo un elemento para optimizar los recursos del gobierno federal, que son dinero de todos los mexicanos. Y entonces, la verdad es que además viene a confirmar esa falacia de un presidente que dice, no nos fue tan mal, si no murieron tantos. Dios, con este número de hogares que fueron lastimados, con este número que fueron devastados, tan solo en Acapulco, ¿no? Y en Coyuca, porque no habla de los otros más de 40 municipios que no está tomando en cuenta. El presidente tendría que tener claro que las cifras que dan las funerarias de más de 350 muertos tienen algo de cierto y que puede ser todavía ampliado. Claro. ¿Qué es esto? Pues es el desdén a la política profesional, política pública, a eso me refiero, que se mide. Es el desdén a la expertise, es el desdén a sus gobernados, es la falacia que el presidente nos maneja de que es muy empático. Claro que no es humanista. Y hay un dato adicional, Luis, que a mí me llamó la atención de su visita, porque quienes nos están viendo y revisan esta grabación, esta información que da, el presidente lo da atrincherado. Claro. Va el señor a Badiraguato sin ninguna, ¿lo dije bien yo? Sí, ¿verdad? A la primera. A la primera, rapidísimo, ¿no? Va el señor allá y allá no usa escoltas, nada, o sea, se siente bien. Es más, antes ya había ido a echar unos tacos, me refiero a la primera visita que tuvo, fue y se acerca con la señora y le da la mano y no te bajes tú, yo te acompaño, ¿no? Cosas así. Claro. Pero aquí, Acapulco, va y se atrinchera con las Fuerzas Armadas. Claro. Quien no lo está leyendo y que lo quieran defender además sus seguidores es patético, es irresponsable, es tener una ceguera emocional. Lo digo en serio, es tener una ceguera sobre el dolor ajeno de las personas, y es no entender que este señor no está hecho para gobernar, que siga como coordinador de campaña en donde quiera, pero el señor ya está. No está. Sí, por eso dije que siga, siga donde quiera, pero que se vaya, no que le siga haciendo tanto daño a este país. Digo, bueno, ya falta menos, pero el daño que le ha hecho a este país de verdad es casi, yo diría, muy difícil de revertir, ¿no? Sí, y es este desdén del cual hablas, de la política pública, de la forma de gobernar, me parece que viene guiado o está sustentado en ignorancia. Y en esa pereza que tiene el presidente de leer, de estudiar, cosas que no sean, ya sabes, lo que le dijo Benito Juárez a Comonfort en la noche, no sé qué, y que seguramente su esposa le receta todos los días antes de dormir. Mira, y estas son las cartas que le escribió Maximiliano. ¿Por qué no me escribes una así? Sí, exacto. Imagínate nada más. No, qué horror. En todo caso, esta ignorancia, pues la verdad es que el presidente la minimiza, pero en lugar de minimizarle y decir, a ver, yo no sé, pero alguien más sabe, y cederlo a los especialistas, delegarlo, pues lo que está haciendo es decir, no importa, no pasa nada, todo está bien, todo está bajo control. Y esa negación, otra vez, genera que el problema no se resuelva o desaparezca, sino que crezca, que sea más difícil. Y además, lo que no entiende, y lo platicaremos en un momento más, es que es una oportunidad que el presidente dejó pasar, como tantas otras a lo largo de su gobierno, de no tomar la responsabilidad y por tanto no mostrarse con mayor liderazgo y aumentar su aprobación. Porque
aquí lo importante que todo el mundo dice, pues es que la aprobación del presidente ahí se mantiene, no sé qué. Sí, pero no olvidemos que en ningún momento la aprobación del presidente López Obrador ha regresado a los niveles con los que empezó. Nunca. Bajó, se estabilizó y ahí se quedó. Pero no ha subido. Es decir, el presidente no ha hecho nada para hacer que su popularidad suba. Y esto es parte de lo que pudo haber hecho como una respuesta de la ciudadanía al ver que el presidente está dando resultados y el presidente no está dando resultados. No solo eso, Luis, fíjate, además de lo que bien describes, hay un elemento adicional que ojalá y pudiéramos entender todos y que nos haga hacer conciencia, porque si bien es cierto la popularidad que le han querido manejar está ahí, que está arriba del 50%, es carísima para un país como nuestro, es carísima. Es decir, 23,000 servidores de la nación que todo el día hablan de él, señores, pues ¿cómo no hacer popular? 22, dinero, claro, 22, bueno, ahí estamos hablando de billones de pesos, por lo menos el presupuesto del bienestar. Claro. Tenemos a 22 gobernadores que no hacen otra cosa más que repetir lo que él hace. ¿Cómo no va a ser popular el presidente si todos los días se habla de él? Y él no ha permitido además que se hable de absolutamente nadie porque invisibiliza a los que se supone deberían ser expertos en la atención de este tipo de desastres. Claro. Pongo 3 ejemplos de 3 secretarías que deberían haber actuado con la premura que significa una desgracia de esta naturaleza. Primero, Protección Civil, donde está un artista, ¿no? Sí. Está bien, qué bueno, pero en otra área, o sea, está bien que la nombre, pero en otra área, no en Protección Civil. Ya vimos lo que pasó en el Pinabete y ya vimos lo que pasó en Acapulco, vimos lo que pasó en Tabasco cuando las inundaciones. No, señora, ahí no sirve un artista porque no es su expertise. Sí. Ahí debe poner a alguien que sepa exactamente de avisar a tiempo. El Ejército Mexicano de las Fuerzas Armadas, sí, que eran especialistas en el plan de DN3, en la aplicación del plan DN3. Luis, no es posible que hoy las Fuerzas Armadas tengan esta ineficiencia que no habían tenido, y yo lo lamento mucho, porque si algo respeto y algo quiero que puede recuperar su prestigio son las Fuerzas Armadas, no están funcionando. Las Fuerzas Armadas no están haciendo lo que tenían que hacer porque están dedicadas a hacer política electoral con el presidente, y yo lo lamento enormemente porque ni atienden la seguridad, ni atienden la migración, ni atienden los desastres naturales, ni atienden la seguridad interior. ¿Sabes lo que atienden? Los negocios de los generales. Y entonces tienen una tropa, a ese pueblo bueno, uniformado, completamente lastimado. Y un tercer elemento, que tendría que ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Que está completamente desaparecida, desmantelada, que en su momento fue, de verdad, yo conozco a muchos servidores que tuve la oportunidad de convivir y de ver la expertise que eran dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hoy son de verdad ni la sombra de lo que fueron, y que además no están poniéndose duros para entender que este desastre que estamos viviendo y que se refleja en Acapulco es terrible. El señor no fue a Acapulco, fue a la base naval. Uh-huh. ¿No? Claro. Y las veces que ha ido a la base naval. Sí, sí. No está con el pueblo bueno, no está con los damnificados. No se ensucia los zapatos. Bueno, sus secretarias tampoco. Todas las fotos que han sacado, la gobernadora está más preocupada por cantar. Pero además, otro elemento, Luis, la gobernadora, hoy el papá de la gobernadora, que quería ser gobernador y que pues casi por herencia le dejaron, sí, que es una costumbre mal costumbre, uh-huh, ¿no? Pues resulta ser que es el responsable por el Senado de la Comisión para la Reconstrucción de Acapulco. Dios de mi corazón. Yo creo que nada más le van a cambiar el nombre y le van a poner el de la autorreconstrucción. De la autorreconstrucción. ¿No? Que es ahora el término que el presidente acuñó, ¿no? Mira, hay toda una creo, ignorancia, pereza, hartazgo del propio presidente y de sus funcionarios. Esto es gobernar también, y eso, otra vez, son oportunidades que dejan pasar y que pudieron haber ayudado tanto, que pudieron haber ayudado rápido, y que simplemente se les deja a todos a la deriva, y eso pues eventualmente tendrá una consecuencia. Así es. Electoral y de frustración y de decepción para muchas personas que votaron y quisieron al presidente López Obrador. En este tema, nada más, Luis, me parece fundamental lo que dices, porque hay quienes solo miden el resultado del gobierno del presidente es que no importa porque así seguimos ganando elecciones. Uh-huh. Ojalá y este país y el mundo solo se rigiera por ganar elecciones.
las consecuencias mayores que se dan son en la forma de vida. Claro. Son en los estragos que generan las familias, los estragos que se generan en los hogares. Que duran años. Que duran décadas, años, generaciones. Claro. Entonces, no importa lo que, en lo personal haría a un lado toda la parte electoral y lo que diría, no importa cuánto se sientan orgullosos de este presidente, el tiempo de la historia hará que tarde que temprano lo único que sintamos por este país en esta época es vergüenza por el presidente que tuvimos.